Vemos Gálatas 4:4 en la Biblia de los evangélicos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Tenía que ser nacido de una mujer, sea mujer o sea hombre, pero todos. Por eso aquí dice en las Escrituras que Él fue nacido de una mujer. Lo que la gente no sabía o no ha comprendido, que cuando aquí nos está hablando que Jesús ha nacido de una mujer, así como Él vinieron, ya les conté que han venido muchos profetas. Dice que Él estaba bajo la ley, le estaba dando cumplimiento a la ley. Por eso nos repite en Mateos capítulo 5, 17. Él nos está diciendo que Él no vino a quebrantar la ley, ni a quitarla, ni a abrogarla, que es lo mismo. Él vino a darle cumplimiento. Entonces, ¿por qué nosotros no, o por qué no aceptan la ley de Dios? Si Él aquí nos está diciendo claro que Él no la vino a quitar, les voy a dar lectura. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Y por qué la humanidad no quiere cumplir? Aquí lo dice claro. Voy a pasar a la Biblia católica a ver si aparece. Leemos Romanos capítulo 1, versículo 3, acerca de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que le nació según la carne del linaje de David. En una Biblia dice linaje, otro descendiente, otros su hijo. Vamos a ver el libro de Mateo en la Biblia católica, a ver qué nos dice. Capítulo 1, versículo 6. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aquí vemos de dónde nace Jesucristo. Eso es lo que no sabían. Cosa tan oculta, muy grande, que dice que Él nace de una mujer, pero esa mujer ya tenía su marido. Cuando David la tomó, ella vivía con Urías, por eso lo dice la Escritura. ¿Qué dice Mateos capítulo 1, versículo 1? Igual aquí les voy a dar lectura. La genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, yo no veo motivo por el cual la humanidad andan unos por acá, otros por allá, pero ¿qué dice la palabra de Jehová nuestro Dios? Yo los sacaré, los reuniré, mis ovejas conocen mi voz. ¿Por qué dice así la Escritura? Porque un día se tenía que llegar a saber lo que estaba oculto. Les di esta aclaración
para que vean y crean. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo del 52 al 58 en el libro católico. Esta Biblia viene difícil porque trae números romanos. Si así es difícil llegar a entender, ahora que traigan números romanos. Dijeron los judíos, ahora acabamos de conocer que estás poseído de algún demonio. Abraham murió y murieron también los profetas. Y tú dices, ¿quién observare mi doctrina no morirá eternamente? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y que los profetas que asimismo murieron? ¿Tú por quién te tienes? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no vale nada, pero es mi Padre el que me glorifica, aquel que dicen ustedes que es su Dios. Ustedes, pero no lo han conocido. Yo sí que lo conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso, pero lo conozco y observo su palabra. Abraham, vuestro padre, ardió en deseo de ver este día mío. O sea, está hablando de la felicidad, y se llenó de gozo. Los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y vistes a Abraham. Respondiéndole Jesús, en verdad, yo digo que antes que Abraham fuera criado, yo existo. Y allí el que está hablando es el rey Salomón. Ahora vamos a ver la gente de aquella generación de quién hablaban. ¿Quién era Jesús? ¿Hijo de quién? Mateo capítulo 9, versículo 27. Le voy a dar lectura. Lo que partiendo Jesús de aquel lugar, le siguieron 2 ciegos, gritando y diciendo, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Si ven al principio, está diciendo que iba pasando Jesús frente a esas personas, pero nosotros nos hubiera gustado que los secretos Dios nunca los hubiera oculto, pero Dios tiene un propósito. Le doy de nuevo la misma lectura del mismo versículo. Partiendo Jesús de aquel lugar, le siguieron 2 ciegos, gritando y diciendo, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Ahí vemos que el hijo de David era Salomón. Mateo capítulo 20, versículo 30, dice así, y he aquí que 2 ciegos sentados a la orilla del camino, habiendo oído decir que pasaba Jesús, comenzaron a gritar diciendo, Señor, Hijo de David, ten lástima de nosotros. Lástima o compasión es lo mismo. Entonces la Escritura no se contradice. Lo que nos falta o les falta a algunas personas es llegar a escudriñar profundamente. Si vemos Romanos capítulo 1, versículo 3, en esta Biblia, ahí nos está hablando de Salomón, y Pablo
lo publicó. Vemos Romanos capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por vocación divina, escogido para predicar el evangelio de Dios, o sea, para enseñar y decirle a la gente, a la humanidad, en quién deberían creer, y les dio a conocer lo mismo que yo les estoy enseñando. Versículo 2, el evangelio que él mismo, Dios, había prometido anteriormente por sus profetas en las santas escrituras. No dice que este libro es un libro cualquiera, dice es un libro santo, santificado o purificado. Si el hombre se quiere purificar, necesita estudiar, conocer qué dice las reglas que Jehová nuestro Dios dejó, para que nos podamos purificar y podamos estar bien ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Dice el versículo 3, acerca de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que le nació según la carne, del linaje de David. Está hablando de Salomón. Por donde ustedes le busquen a las escrituras, siempre van a encontrar que el que tomó el mando como Jesucristo en esa generación, que fue también el Mesías. Él vino a salvar al mundo, vino a sacarlo de donde los tenían engañado, oprimido por los malos gobernantes. Él vino a poner paz, pero habla de una segunda venida. Está hablando que viene otro e igualmente va a poner paz, que no lo sabemos. Claro que sí lo sabemos. Les voy a dar otro versículo para que vayan entendiendo cuando Jehová nuestro Dios dice que Jesucristo resucita. Resucitar es cuando un profeta sale a la luz de la humanidad. Todo el mundo lo va a conocer, todo el mundo va a llegar a saber quién es. Cuando habla de resucitar, significa de que ya está preparado, apto para enseñar, y cuando ese hombre se aleja del pecado a través del conocimiento de la ley de Dios precisamente es para alejarse del pecado, llegar a conocer lo que nuestro Dios no quiere que hagamos. Cuando ese hombre se aparta del pecado, quiere decir, por eso habla de una muerte, pero no una muerte física. Está hablando de que se tiene que apartar del pecado. Cuando pone su cuerpo en sujeción para soportar toda tentación, es cuando él muere, pero muere al pecado. Y es lo que le enseña a la humanidad, que tienen que morir. Morir es dejar de pecar, sacrificarse por sí mismo, como lo dice la Escritura. Es un sacrificio que uno hace, que se aparta de lo malo. Cuando resucita, por eso dice que cuando Él muere, morirán todos juntos con Él. Cuando Él resucitare, resucitarán juntos con Él. Resucitar es a través de la enseñanza, apartarse del pecado, conocer la verdad, es resucitar. Cuando ya estamos teniendo el conocimiento exacto de la verdad, por eso Dios nos habla de que el Espíritu Santo nos va a guiar de toda verdad. Por eso nos dice las Escrituras. Vamos a ver 2 de Timoteo 2:8. Habla de resucitar. Vemos quién resucitó. Acuérdate que nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David, lo vuelve a repetir. Por eso yo les digo que en toda la Escritura, en el Nuevo Testamento, habla de un Jesucristo. Pero eso es lo que no sabía la humanidad. ¿Quién fue Jesucristo?
quiénes fueron sus papás biológicos. Entonces, por eso vuelve a decir aquí, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice: acuérdate que nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David, resucitó de entre los muertos, según mi evangelio. O sea, es lo que se encuentra en las Escrituras. ¿Por qué dice que resucitó? Salomón no vino, murió y volvió a venir. Cuando está hablando Dios que Jesucristo resucitó, está hablando del tiempo que no hay un profeta. Murió es que hasta que Dios prepare a un nuevo profeta, a un nuevo Mesías. Cuando ya lo prepara es cuando resucita. Pero no está hablando de que una persona, Dios lo puede hacer. Si esa persona, Dios quiere, que ya vino ahorita a enseñar a este mundo y quiere que venga más, lo puede hacer. Pero cuando está hablando aquí de resucitar, que dice que Jesucristo resucitó, está hablando cuando ya el hombre terrenal, no nomás vayan a pensar que como aquí les estoy diciendo que Jesucristo, aquí dice la Escritura, que fue hijo de David, hijo de Betseba. ¿Qué dice la Escritura? Créanle a él, porque por medio de él tendrán la vida eterna. Pero él ya no va a venir a hablarnos, a enseñarnos. Por eso Dios nos habla que él vendría por segunda vez, pero está hablando de su conocimiento, que Dios va a volver a traer otro profeta, y es cuando habla de resucitación. Entonces yo creo que si buscamos en Apocalipsis, en Juan, en donde quiera que vean, van a encontrar que les viene hablando de Jesucristo. Ahora aquí hay algo, eso les tocará a ustedes investigar. Investiguen. Yo ya investigué, ya se los comprobé con capítulo y versículo que Jesucristo fue Salomón. Yo no he encontrado en ninguna de las Escrituras, he encontrado que diga que Salomón fue crucificado. Acuérdense bien cómo piensa la humanidad, que Jesucristo vino y que derramó su sangre preciosa y que todo el que crea en él ya está salvado. Entonces, si estuvieran seguro la humanidad de que ya murió él, entonces no tendría caso andar leyendo las Escrituras. Yo ya no las había de leer, porque yo, lo mismo, por la ignorancia, había de decir, no, pues Jesucristo murió por mí, ya no me preocupo de nada. Pues no, señores, ya ha llegado el momento que hay que tomar las cosas en serio. Les toca a ustedes investigar si Salomón fue crucificado. Aquí hablan las Escrituras que Salomón fue Jesucristo. Ya se los comprobé con hechos. Me metí a fondo, no me salí del tema, siempre me mantuve en ese tema. Y cada vez que yo les vaya a hablar a ustedes, siempre les voy a hablar un tema bien descifrado desde el principio a final. Vamos a pasar a otro tema. Yo creo que quedó bien claro. Vamos a pasar a otro tema donde vamos a ver qué dice revelación. Ustedes saben que en la Biblia católica revelación es Apocalipsis. Vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer. Vamos a ver hasta dónde Dios nos ama. Dios nos tiene contado el tiempo y en cualquier momento Dios va a dar una sorpresa dolorosa. Por eso les digo yo
que pongan o presten mucha atención. Voy a dar lectura. Revelación capítulo 7, versículo 2 al 3. Y vi otro ángel que ascendía